Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Como ya ustedes saben, hemos estado en este tema del Sermón del Monte. Esta es la predicación que va a tener bajo el título Persecución moderna. Y estamos en este versículo 10 de Mateo 5, donde nos está diciendo que somos bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y antes de entrar a fondo en este verso, vale la pena ir hacia atrás un poco, porque hace varios domingos atrás estuvimos en el versículo número 6, donde estábamos hablando de la justicia, que en este verso también la menciona, sino que en este verso está poniendo un componente diferente que es persecución. Y nos vamos a concentrar en la palabra persecución, pero primero tenemos que entender qué quiere decir la justicia, para aquellas personas que no hayan visto esta otra predicación que estuvimos hablando solamente de justicia, que estaba en el versículo 6 del capítulo 5. Los que pasan por persecución o que padecen a través o por la causa de esta justicia. Cuando estábamos hablando de la justicia, estábamos refiriéndonos bien específicamente, y como tema se le puso así, la justicia divina. Porque estamos viviendo en unos momentos que todo el mundo piensa que tiene o hace o practica justicia. Y la justicia de las personas hoy en día es muy diferente en muchos casos de la justicia de la cual nos habla Jesús, o de la que nos hablaba Jesús en este momento, o la que Dios como tal nos enseñó desde Génesis hasta Apocalipsis. Podemos ver desde el principio de la palabra, cuando entramos en el libro de Génesis, podemos ver cómo Dios empezó a tomar justicia en sus manos, como así le merece a él, y empezó a hacer algunas cosas que hoy diéramos, pero ¿cómo va a ser? Podemos ver como en los tiempos de Noé, todo el mundo fue quitado de la faz de la tierra. Eso es justicia. Y cuando vemos a través de la Biblia completa, como estaba diciendo, desde Génesis y Apocalipsis, podemos ver como muchos pueblos fueron quitados, como muchos pueblos fueron castigados, como muchos pueblos fueron quemados por la misma mano de Jehová, por la misma mano de Dios, porque así fue que Dios quiso poner justicia para aquel tiempo en aquellas personas. Cuando entramos en los tiempos de Jesús, todavía la misma justicia de Dios sigue moviéndose de una manera a lo mejor un poco diferente, pero todavía en la mano de Dios. Y cuando terminamos en Apocalipsis, podemos ver como todas estas iglesias no entraron, no fueron aprobadas por Dios, porque la justicia de Dios es la que está trabajando en toda la palabra de Dios. Eso estábamos hablándolo en aquel otro mensaje titulado Justicia Divina, pero cuando venimos al día de hoy, queremos tocar pie, queremos dar hincapié en eso para poder saber de qué justicia también está hablando el versículo número 10. Cuando digo la justicia divina me refiero específicamente a la justicia de Dios, no a la del hombre, que usualmente está influenciada por deseos personales. Ese es el problema en el día de hoy, que lo que yo le llamo la justicia es algo que a mí me conviene, es algo que a mí me da un provecho. Y por eso es que yo digo que es justo. Bueno, es justo, ¿por qué? ¿Basado en qué? Basado en mi propia mente, en mis propios deseos, en mi propia concupiscencia. Y ese es el problema que estamos viendo en el día de hoy cuando comparamos la justicia del hombre a la justicia divina. Y estas palabras las dije en aquel mensaje y las voy a repetir. La justicia de Dios siempre está justa. Cuando la justicia, entre comillas, del hombre puede ser opacada o derivada de un falso pretexto. Ahora, también cuando estábamos en ese mensaje, traje la definición de la justicia, que significa principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o
pertenece. Eso es lo que quiere decir justicia. Ahora que nosotros tenemos una mejor idea, por lo menos nos refrescamos nuestra mente con lo que quiere decir justicia, entonces podemos volver al versículo 10 de Mateo 5, donde nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y tiene una coma y por el momento vamos a parar ahí, porque entonces lo que estamos viendo es que el ser humano, y específicamente el cristiano que se deja llevar por los mandatos de Dios, el cristiano que se deja llevar por las cosas que Dios ha establecido, esa persona que yo espero que sean todos los que me están escuchando, todos los que por lo menos estamos aquí, nosotros vamos a padecer una persecución que otra. Y eso es bíblico. Ahora, nos está diciendo que somos bienaventurados. Pero yo sé que como seres humanos no nos gusta pasar trabajo, como seres humanos no nos gusta. Pero la Biblia nos dice que nosotros seremos bienaventurados cuando seamos perseguidos o pasemos por persecución. Ahora, a lo mejor usted está pensando que esto no se aplica al día de hoy. A lo mejor usted está pensando para los tiempos de Juan el Bautista. A lo mejor está pensando para los tiempos de los discípulos de Jesús. O al mismo Jesús que fue perseguido hasta cierto punto. A lo mejor está pensando de otras personas que fueron mártires, que lo murieron por el Evangelio. Pero déjeme decirle, hermano, que no necesariamente tiene que ver con una persecución de ese índole. Estamos en el 2020, al final, y en este año podemos ver una persecución más moderna. Por eso es que le hemos puesto el título de hoy, persecución moderna. Porque la persecución de hoy en día no es que alguien está atrás de ti con una espada. No es que alguien dice te voy a matar, o no es que alguien dice te voy a hacer esto, o no es que hay un rey que diga voy a matar todos los niños, porque hay un niño entre ese grupo que dicen que me puede quitar el reinado. Yo voy a hacerme un poquito más inteligente, yo voy a mandar a matar todos los niños para que ese niño que es un threat, que es una amenaza para mi reinado, no viva y yo pueda seguir reinando en paz. No estamos hablando de ese tipo de persecución. Hoy día es mucho más diferente. Y déjeme decirle que obviamente estamos hablando de un punto de vista desde los Estados Unidos. Vivimos en un lugar donde tenemos muchas libertades, donde podemos hacer tantas cosas, que no importa qué tipo de moneda de Estados Unidos usted tenga en su mano, en esa moneda dice, "In God we trust". En Dios nosotros confiamos. Aleluya. Todas nuestras monedas, todos nuestros dólares, toda nuestra currency, toda nuestra forma de valor de billetes, ¿no? Toda, no importa la denominación, todo dice lo mismo. En Dios nosotros creemos. Entonces yo estoy dando esta predicación de este punto de vista, que nosotros fuimos criados con unas libertades de culto, nosotros fuimos criados con una libertad de poder hablar, nosotros fuimos criados donde en la escuela se oraba, en la escuela se leía la Biblia. Estoy hablando en pasado, pero esto está pasando hoy día, que ya han quitado ciertas cosas que se acostumbraban antes, porque ciertos grupos han dicho, no. Pues no, esto hay que separar la iglesia del gobierno, hay que separar las cosas de la escuela, porque la escuela no viene a aprender de esto, no de aquello. Esos son los tiempos que estamos viviendo ahora. Por eso es que yo digo que es una persecución moderna. Y déjeme decirle que la persecución de hoy es mucho más sofisticada y sutil. En el 2020 hemos experimentado como nuestro gobierno está cambiando a un tipo de gobierno que nunca antes se ha experimentado aquí en los Estados Unidos. Aleluya. Esto nunca se ha visto antes. Y voy a hablar de 3 puntos primero del gobierno específicamente para que usted vea cómo esta persecución se está dando hoy día. Y muchos cristianos lo leen la palabra y no lo creen.
dicen, no, esto no es para nosotros, esto es para aquellos tiempos, ya eso no se ve, ya no hay nadie corriéndote con una espada, ni nada por el estilo. Pero déjeme decirle que podemos ver esta persecución en contra de la fe cristiana. Primer punto. Segundo punto, en contra de la familia. El tercer punto, en contra de nuestra libertad. Y cuando nosotros empezamos a ver estos puntos, que son los primeros que quiero hablar en el día de hoy, está comprobado que la fe en el hogar forma familias saludables y estables. En estos hogares con fe se tienen metas y propósitos que en otros no tienen. ¿Otros qué? Otros hogares. Porque déjenme decirle que hay muchos hogares. Hay hogares en todos los lados, en todos Estados Unidos. Pero hogares con fe. Hogares que basen sus creencias en la fe bíblica específicamente, ya no se están viendo como antes se veían. Los hogares modernos que se consideran ateos o agnósticos no tienen un libro de base moral por el cual se pueden dejar medir. Y no es que es una medida a ver qué largo tú eres, sino es una medida a ver qué estatura tú estás en tu fe, ¿no? Porque eso es lo que nos dice la Biblia, aunque tú no lo quieras pensar de esta manera, eso es lo que hace la Biblia para nosotros. En la Biblia nos deja sentir, nos deja ver, es como un espejo que nos deja ver a qué estatura espiritualmente nosotros estamos parados. Nos dice en qué nivel nosotros hemos llegado, nos dice cuánto nosotros hemos crecido en la fe. Pero estas personas, estos hogares agnósticos, estos hogares que son ateos, ellos no tienen ni dónde creer. Al no tener en qué creer, no tienen a qué compararse. Al no tener a qué compararse, no tienen una buena meta que seguir o que apuntar. Y al no tener un blanco, una meta que apuntar, entonces, ¿qué están haciendo? Y pues basado en todos estos hogares que creen de esta manera o no creen de la manera que nosotros hemos sido criados, ¿no? que la fundación de Estados Unidos ha sido basada, entonces esos son los mismos hogares que usted ve que salen personas de ahí, que tienen unas mentes deprobadas, que tienen unas mentes que a lo mejor usted diga, pero ¿qué tienes en la mente? Está hueco, porque no saben qué pensar, entonces aprueba las cosas, lo que, como dice la Biblia, le dicen bueno a lo que es malo, malo a lo que es bueno. ¿Por qué? Porque no tienen una forma de cómo medir lo que es bueno, no tienen una forma de cómo medir lo que es malo. Porque cuando criaron a sus hijos o cuando los criaron a ellos, lo bueno era bueno, lo malo era malo, lo malo era bueno, igual malo. Tenían un melcoche, un revolú, tenían todo mezclado y no sabían cuál era el verdadero norte de su vida. Pero gracias a Dios que nosotros como cristianos tenemos un Dios primeramente en el cual podemos confiar. Tenemos también una Biblia que nos ha dejado, que es como dice, Dios hablándonos a nosotros. Y la Biblia está de tepe a tepe, llena de experiencia, llena de cosas que pasaron, comprobadas, que nos dejan a nosotros poder vivir esta vida y nos permiten nosotros tener un norte espiritualmente hablando para qué apuntar. Aleluya. Pero esta fe cristiana hoy día está siendo probada. Esta fe cristiana en el día de hoy está bajo persecución. ¿Y cómo yo digo persecución tan abiertamente? Cuando nosotros tenemos ciertos derechos y después ciertos grupos, empezando por el mismo gobierno, nos empiezan a decir, bueno, ya tú no puedes hacer esto. Bueno, ya tú no puedes hacer aquello. Entonces hasta los mismos niños, empezando la escuela, cuando antes empezaba el día escolar con una oración, antes empezaba el día escolar con una lectura bíblica, ya eso no se debe hacer. Le voy a decir lo último que escuché en las noticias no hace mucho. Hay ciertas escuelas privadas que son reconocidas por el gobierno y los créditos de tales escuelas son reconocidos por los Estados Unidos como una educación válida, que tienen fondos del gobierno para poder funcionar. Y quien quiera, como padre, si tuviera el dinero, puede mandar a sus hijos a escuelas privadas que enseñan la Biblia, que enseñan los principios cristianos. Pues déjeme decirle que no hace un mes estaba escuchando las noticias y escuché que hay ciertos grupos que están tratando de quitar los fondos del gobierno para tales escuelas con bases bíblicas.
So, no me diga en ningún momento que nuestra fe no está siendo perseguida. No me diga que no hay una persecución a la fe, porque sí la hay en el día de hoy. Aunque sea sofisticada, aunque no todo el mundo escuche de ella, pero así es que empiezan las cosas. Que empieza un estado haciéndolo o una región de cierto estado y lo aprueban. Y después que lo aprueban en ese, vamos a decir que sea un condado adentro de un estado, entonces el otro condado empieza a hacerlo. Cuando tú vienes a ver, la mitad de los condados de este estado están haciendo lo mismo. Y cuando tú vienes a ver, se hace una regla a nivel estatal. Y cuando tú vienes a ver, varios estados los están haciendo. Y cuando tú te das cuenta, después de los años, porque esto no es de la noche a la mañana, todos los estados ya están tratando de implementar las mismas reglas que hay en otros lugares. ¿Por qué? Oh, porque aquel lo hizo. Oh, ¿por qué? Porque aquel lo hizo. Porque ellos lo hicieron, nosotros también tenemos que seguir igual. Hermano, y así es que empieza esta persecución tan sutilmente, pero así es que empieza. Y cuando nos damos cuenta, ya en ningún lado en los Estados Unidos se pudiera, no es que esté vigente hoy, pero pudiera ser que en ningún lado en los Estados Unidos, ninguna escuela privada que sea con raíces cristianas pueda ser acreditada por o reconocida por los Estados Unidos. Hermano, entonces, ¿qué está pasando? Entonces ya en las escuelas públicas no se puede orar, ya en las escuelas públicas no se puede leer la Biblia, y en las escuelas privadas sí se puede, pero el Estado no te reconoce. ¿Y dónde vamos a parar? Déjeme decirle, hermano, que este versículo, aunque personas digan esto es anticuado, esto ya no pasa, esto sí está pasando en el 2020. Esto sí seguirá pasando en el 2021 y los años que vienen, porque ya esto empezó hace rato. Esto no empezó ayer, esto no empezó hoy, sino que hoy se está viendo más que nunca. Pero la fe de nosotros está en la balanza. Nuestro derecho de poder hablar de Cristo abiertamente está en la balanza. Nuestro derecho de que nuestros hijos escuchen la palabra de Dios en un lugar otro, afuera de la casa, está en la balanza. Y cuidado si eventualmente hasta en la casa sea ilegal. Déjeme hablar ahora del punto número 2. En contra de la familia. El gobierno hasta cierto punto, y no quiere decir que todo el gobierno, pero algunas ramas del gobierno están en contra de la familia. Y pastor, ¿qué usted quiere decir con eso? Déjeme decirle que en el 2020 tenemos una persecución moderna que es hacia la familia. Dios creó la primera familia cuando vemos a Adán y a Eva. Ellos luego tuvieron hijos y esto se constituyó como la primera familia que la Biblia nos habla. Hoy día las leyes se están cambiando para incluir derechos para que personas que no deberían formar familia la formen. Y me voy a explicar. Hoy vemos como hombres con hombres quieren adoptar y llamarse familia y el gobierno le está dando derechos a hacer tal cosa. Lo mismo ocurre con las mujeres. Podemos ver de casos que están mujeres juntándose con mujeres y pidiendo derechos para que el gobierno las reconozca cuando ellas adoptan o antes de adoptar, como si fueran un matrimonio. De lo que antes entendíamos que era el matrimonio, ya eso está cambiando. A la definición del matrimonio cambiar, lo que es la familia cambia. Por lo menos la familia nuclear. La familia nuclear desde el 1946, si mi mente no me es infiel, la familia nuclear quiere decir un hombre, una mujer con sus hijos. Sea uno, sean 5, sean 12, no importa. Lo que importa es que la definición de la familia nuclear hoy en día está cambiando y el gobierno lo está permitiendo. Pastor, ¿qué tiene que ver eso? Si nosotros somos perseguidos o estamos en persecución por causa de la justicia, esto es lo que nos van a decir bienaventurados a nosotros. Y usted se puede preguntar, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver ser persecución por la justicia? ¿Qué tiene que ver esto con la familia? Cuando nosotros hablamos de la forma que yo estoy hablando ahora mismo, abiertamente yo estoy haciendo justicia
para los que sienten la injusticia. Yo siento injusticia cuando cambian la definición de un matrimonio. Porque la Biblia, que es mi base moral, a mí me enseña que un hombre con una mujer son los que pueden y los únicos que pueden establecer un matrimonio legítimo. Y también la Biblia me dice que nosotros tenemos que reproducirnos. De la forma que Dios creó al hombre y la mujer, es la única forma que se puede reproducir la tierra. De la forma que Dios creó una mujer con otra mujer, juntos, que Dios no los creó juntos, pero si se juntan, no tienen la posibilidad de recrearse. Lo mismo con dos hombres no pueden recrearse o reproducirse, perdón, es la palabra que quiero usar. Ahora, cuando tú me dices que tú vas a cambiar las cosas de esta manera y le vas a dar derecho, tú me estás diciendo que lo que la misma palabra nos dice y establece, ya no lo quieres. Entonces yo lo encuentro injusto y yo me siento que estoy siendo hasta cierto punto en una persecución, como que estoy siendo, estoy experimentando una persecución. ¿Por qué? Porque lo que yo creo que es la verdad, que es basado en la Biblia, tú me estás diciendo que no es así. Y los derechos que yo creo que Dios me ha dado como ser humano, tú los estás violando. ¿Por qué? Porque estás cambiando de la forma que Dios estableció las cosas. Con ese ejemplo y con esa explicación es que yo estoy hablando estos 3 puntos ahora. Para que me entiendan de dónde es que yo estoy parado. Ahora, cuando yo miro las cosas por el lente de la Biblia, entiendo que esta no fue la manera que Dios quiso que las cosas fueran. Entonces, cuando tú me dices que vas a violar toda la regla de Dios, cuando tú me dices que tú vas a violar el diseño de Dios, entonces tú me estás persiguiendo a mí. Tú me estás quitando a mí mis derechos. Tú me estás haciendo una injusticia a mí, que todavía creo en la palabra de Dios. Ese es el problema que estamos viendo en el día de hoy. Y este tercer punto tiene que ver con la libertad. Y todos sabemos lo que es la libertad, creo. Y si no me entienden, usted sabe que usted puede comprar un pajarito, ponerlo en una jaula, tenerlo en su casa, tenerlo en su patio, darle comida, darle agua. Ese pajarito está más que alegre. Está contento. Lo mismo puedes hacer con ciertos animales pequeños. Ciertos animales tú puedes ponerlos en una jaula, tú le das comida, tú le das agua, los mantienes, los limpias, le cortas las uñas, lo que sea. Y esos animales están muy alegres. Los puedes tener cautivos, ¿no? Pero esa es la naturaleza animal. Ahora, cuando estamos hablando de la libertad del hombre, tú no puedes tener un hombre encerrado. Por más agua, por más comida que tú le des, tú no puedes. La naturaleza del ser humano, del hombre, que es muy diferente que la de un animal, no está diseñado bíblicamente a estar encerrado. Es más, ¿por qué usted piensa que el castigo de cárcel es estar encerrado? Eso es un castigo, eso no es lo normal. Para que vean la diferencia entre el hombre y el animal. Ahora, cuando nosotros estamos hablando del ser humano, es todo lo contrario a un animal. Dios nos ha creado libres con una conciencia y una mente que nos ayuda a tomar nuestras propias decisiones. En este año 2020, más que nunca, antes hemos visto como bajo la excusa del coronavirus, muchos están tomando control del comercio. Y estamos hablando del gobierno específicamente. Están tomando control de los derechos de nosotros, los derechos humanos. Y han estado hasta nuestra misma libertad. Han influenciado, han cortado, han quitado nuestra libertad. Y estamos hablando, hermano, no de cosas muy lejanas. Aunque nosotros nos encontramos aquí en Florida, hace tiempo que no nos encierran, pero sí, en otros condados de este mismo estado están diciendo tú no puedes salir de esta hora a aquella hora. Tú te tienes que quedar en tu casa. En otros estados, en otros lados,
están diciendo totalmente todas las tiendas cerradas, tú no puedes salir, tú no puedes hacer esto, solamente cosas esenciales, solamente esto, solamente lo otro. Esto es lo que estamos hablando con la libertad, que hasta cierto punto el gobierno nos está quitando nuestros derechos que Dios nos ha dado basado en la Biblia, basado en la palabra de Dios. Nosotros podemos ser libres, podemos movernos, podemos ir acá, podemos ir allá, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, que la Biblia nos manda. Pero desafortunadamente estos gobiernos se están tomando... digo yo, que están tomando esta excusa de este virus para hacer otras cosas. Y yo digo que esto es como que, esto es mi opinión personal. Si lo hicieron ahora y tuvieron éxito, ¿qué nos garantiza que no lo harán el año que viene por otra excusa? Y buscando el mismo éxito. Por eso es que yo me preocupo, por eso es que tengo un poco de respeto y temor al poder que se le ha dado, porque yo pienso que en el futuro pueden usar estas mismas excusas o cosas parecidas para hacer cosas peores y mayores. Ahora, como les vuelvo y les digo, volviendo a la Biblia, volviendo a lo que yo creo, que Dios nos ha dado esta libertad como seres humanos para tener dominio de la tierra, pues alguien como que nos lo está quitando. Entonces yo lo veo como una injusticia y voy un poquito más allá. Yo lo veo que hasta cierto punto es una persecución al cristiano. Pero pastor, que eso no es directamente usted. Bueno, sí, a mí me ha afectado. Muchas personas los ha afectado. Hemos visto los reportes de las personas que han tomado su propia vida en sus manos por la opresión que sienten de quedarse encerrados. Hemos visto cómo los suicidios han subido. Hemos visto cómo el maltrato en los hogares ha subido más que nunca. Los números están por el cielo. ¿Por qué? Porque le estás quitando las libertades. Al tú quitarle la libertad a esa persona, ese ser humano cambia, sus actitudes cambian, el trato entre la familia cambia. Todo tiene que ver con todo. Por algo Dios nos hizo libres, no nos hizo estar encerrados. Ahora, tú me preguntas a mí, pero pastor, que esto es necesario, que tenemos que tener cuidado. Pues seguro que tienes que tener cuidado. Pues estamos teniendo cuidado. Pero eso no quiere decir que tú vas a cerrar todas las tiendas. ¿Cuántos negocios pequeños no sabemos que ya han cerrado porque no pueden sobrevivir en este encerramiento? Pues lo que deberían de estar predicando o diciendo que hacer es tener mucho más cuidado, proveernos las herramientas que necesitamos, no encerrarnos en las casas, que es una herramienta que no necesitamos. Nos están diciendo cuándo podemos salir y para dónde. Todavía existen lugares donde no podemos viajar. Para salir del estado tenemos que encerrarnos por un tiempo por precaución. Y esto es la ley, esto es lo que dicen. Cuando tú viajes fuera del estado, cuando tú regresas, tú tienes que encerrarte. Eso es una precaución que nos están recomendando hoy día, aunque no muchas personas la están haciendo. Ciertas tiendas no pueden vender ciertos productos por un lapso de tiempo para evitar que los ciudadanos de esa ciudad no estuviesen afuera de sus hogares. ¿No me lo creen? Esto pasó en Michigan. Usted iba a la tienda de Home Depot y la parte que tenía que ver con la jardinería, mucha parte de la construcción estaba cerrada. Nadie podía comprar nada allí. ¿Para qué? Para que tú no estuvieras afuera trabajando, para que tú no hicieras ciertas cosas en tu hogar. Hermano, esto es la realidad del 2020 y las personas no se dan cuenta. No se dan cuenta. Las personas no saben. Ahora mismo entiendo que todavía el estado de Michigan en muchas áreas están cerrados. Que tú vas a ciertos restaurantes, puedes ordenar la comida, pero te la tienes que traer a tu casa a comértela. No te la puedes comer en el lugar. Y muchos sitios están totalmente cerrados por una razón u otra. Esto es lo que estamos hablando de la libertad. Que el mismo gobierno está tratando de coger estas excusas para hacer tomar unas medidas que son tan y tan fuertes que afectan a todo el mundo, de la misma manera que afectan el evangelio. Porque no me voy a ir muy lejos, pero de la misma manera que ciertos restaurantes están cerrados, las iglesias también están cerradas. Los centros también están cerrados que ayudan. Muchos lugares que ayudan están cerrados. Muchos departamentos del mismo gobierno están cerrados. Muchas personas que las tienen trabajando remotamente y todas las cosas se están tardando más porque es un sistema nuevo, algo diferente, todo el mundo en sus casas, la labor no se hace igual.
ya saben lo que quiero decirle. Estamos en una persecución como el cristianismo por la justicia. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando, como les dije ahorita, cuando yo leo la palabra a mí me habla de una libertad que hoy día está siendo tronchada, una libertad que hoy día yo no puedo practicar, y al yo no poderla practicar, yo lo entiendo como una injusticia, que es lo que estamos hablando en el día de hoy. Casi todas las tiendas requieren que te pongas una mascarilla para poder brindarte el servicio. Si eres parte del grupo que la mascarilla te afecta, lo siento mucho, pero los mismos clientes, no la tienda, los clientes se encargarán de tronchar tu libertad. En este punto de la libertad también podemos incluir, como estaba diciendo ahorita, a las iglesias que cerraron porque el gobierno les prohibió reunirse por su tamaño. Hay muchas iglesias grandes y hay algunas hasta pequeñas o medianas que han tenido que hacer múltiples servicios todos los domingos para minimizar las personas que entran, porque le han puesto un máximo a su capacidad. Otras persecuciones no tan obvias ocurren en las escuelas, en los lugares públicos donde nuestro derecho de hablar en público es quitado totalmente. Y nosotros como cristianos antes podíamos ir a diferentes lugares y podíamos dar tratados, pero hoy día esos derechos se están quitando, se están limitando, y en muchos lugares ya no existe ese derecho. ¿Por qué? Porque no lo permiten. No permiten que aquí se hable de Dios, no permiten que allá se hable de Dios. Esto es lo que estamos hablando, que estamos en una persecución bien sutil. Porque en ningún momento mi empleador viene a mí con una pistola, un arma, diciéndome te quito la vida si tú hablas de Dios. Pero el problema es que tengo que hacerlo de cierta forma que no me escuche otra persona. Porque si esa otra persona me escucha y me reporta, entonces el que me meto en problemas soy yo y puedo perder mi trabajo. Pero esos son los días que estamos viviendo. Hoy, para dar un culto al aire libre, tenemos que pedir ciertos permisos a la ciudad. Tenemos que tener ciertas cosas en orden, tenemos que seguir ciertos criterios, tenemos que seguir ciertas horas, tenemos que hacer tantas cosas. Cuando antes tú te ibas a la esquina y hacías un culto al aire libre y los vecinos salían y todos nos gozábamos, cultos relámpagos. Hoy día en esta ciudad, no. Bueno, que lo hace, pero no se supone. Tú tienes que tener muchas cosas en orden, tienes que tener los permisos, tienes que seguir muchas reglas, y todo es como te diga la ciudad. No Dios, la ciudad. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta cierto punto estamos siendo perseguidos, hasta cierto punto nos están limitando nuestros cultos o nuestra libertad de dar un culto al aire libre. En este punto estamos hablando. Y para ir terminando, la Biblia nos enseña la justicia de Dios desde el principio hasta el fin. Es un mandato para nosotros como cristianos buscar siempre esta justicia. Y cuando nosotros vemos o leemos Mateo 6:33, nos dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. A ciertas personas se le olvida, ¿no? Dice, sí, voy a buscar el reino de Dios, pero busca también su justicia. Y ya sabemos lo que es justicia, basado en la predicación previa que tuvimos de justicia. Pero entienda que tenemos que seguir también la justicia, no solamente a Dios. Y todas estas cosas serán añadidas. Si en el proceso nos encontramos con persecución, confía en Dios porque hay promesa para nosotros. Y ahora en la conclusión vamos a tomar la parte B del capítulo 5, versículo 10. Porque hasta en todo este tiempo no hemos tocado el final del versículo. Después que dice, persecución por causa de justicia, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso es que yo digo en la conclusión que confía en Dios porque hay promesa para nosotros. Dice Mateo, como acabo de leer, Mateo 5:10, la parte B, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto me deja entender, escuche bien, que sin persecución no veremos el cielo. Aguántate, que esto es parte de todo.
Y yo digo que llegará. Es más, yo me atrevo a decir que ya llegó la persecución. Estamos viviéndola aunque no nos demos de cuenta. Estamos viviéndola hace rato aunque no haya sido tan obvia. Porque no tenemos a alguien que nos está diciendo a nuestra cara, mira, te estoy persiguiendo. Pero con los puntos que yo he traído en el día de hoy nos podemos dar cuenta que ya esto empezó hace rato. Me acuerdo que cuando tú hablas de la Biblia, la oración y la libertad cristiana en las escuelas, ya esto está por años implementado. Aquí es que Dios nos ha puesto en el día de hoy para este propósito. Yo le doy un consejo a todo lo que me está escuchando. No se rinda. Estamos en estos tiempos difíciles. Estamos en lo que yo a mí me gustaría decirles en los últimos tiempos. Estamos viendo como la palabra de Dios se está cumpliendo. Pero la Biblia te dice, bienaventurado el que padece, el que pasa por esta persecución por causa de su justicia, de la justicia de Dios. Dios te bendiga, Dios te bendiga.